Hola a todos, a todas. Buenas. Hola Neki, ¿cómo estás? Buenas Muy tardes. bien. Ay, listo. Muy bien, ¿y vos? Muy bien, yo te escucho bien, te veo bien, a ver si la gente nos escucha y nos ve bien, que nos A ver, vayan diciendo. a ver si nos pasa, si no nos pasa la del wifi otra vez. Si no, lo quito yo también. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas el día? Bien, bien, muy bien. Solo me faltan los pasos diarios. El resto ya lo tengo finiquitado. Así que bien. Yo siempre trato de hacerlo por la mañana el movimiento, aunque está bien añadir otro huequito más al final del día, la verdad. Sí, yo también lo intento. Lo que pasa es que hay días que no es posible y como al final es algo de baja intensidad, pues no me importa. Lo que sí no perdono es el entrenamiento. Si no puedo por la mañana, pasa el día siguiente. Eso es verdad. Eso. Vale, todo el mundo nos dice que se escucha bien, así Vale, genial. que me alegro bastante de que todo vaya genial. Bueno, nada, gracias por estar aquí, Neki. Me encantaría que te presentases pues como tú consideres más apropiado pues, para que la gente que a lo mejor venga de mi cuenta y no te conozca, pues sepa quién eres. Vale, genial. Pues básicamente un poco cómo definirnos tanto Marcos como a mí creo que es un poco complejo. Creo que además, de hecho, la vida puede ser o la casualidad nos ha unido por eso. Yo personalmente estudié ciencias de la actividad física y del deporte y bueno, pues después de mi experiencia competitiva, de estar en un deporte que se regía por pesos y estar muy pendiente del peso corporal, del balance energético y tal, me empezó a gustar la nutrición, pero muy, muy, muy rápido empecé a entender que había cosas que a la nutrición, al uso, se le escapaban. Entonces es cuando accedí ahí como paciente a la psiconeuroinmunología clínica y me apasionó tanto la loca de las narices que me atendió a mí como terapeuta, porque, bueno, creo que para ser terapeuta de PNI tienes que tener un toque chulo. Una persona como muy despierta, muy inquieta, ¿no? Con esa perspectiva integrativa de todo. Y hay tanta información que tienes que ser como, pues eso, una persona cañera, potente para estar dentro de la psiconeuroinmunología. Entonces, por mi experiencia como paciente y por, en este caso, un poco esa experiencia que tuve con esa terapeuta en particular, pues me apasioné. O sea, yo la miraba, cuéntame más, cuéntame más, cuéntame más. Y bueno, y decidí buscar estudios de psiconeuroinmunología clínica y accedí a unos estudios de máster con Health Institute y a partir de ahí, pues empecé a abordar la salud desde una perspectiva un poco más global, ¿no? O sea, es como que yo hacía un trabajo presencial de entrenamiento y me iba a mi casa frustrada y decía, jo, sí, estoy ayudando a la gente, pero realmente durante una hora. Y tenía una mínima conversación con ellos. Dios, y siempre me quedaba ahí un poco, ¿no? Como esa espina de decir, madre mía, con el percal que tiene esta persona y el resto de conductas que tiene en el resto del día, ¿qué hago yo en una hora? ¿Sabes? Y, y nada, a partir de ahí empecé, pues eso, cada vez a interesarme más por formarme y por ayudar a las personas en esta línea hasta que ya la parte del entrenamiento, no sé si a ti te sucedió un poco lo mismo, pero a mí se me quedó como súper lejos. Era como, este es solo uno de los recursos, pero yo quiero ayudar de otra manera, ¿no? En la salud de las personas. Y pues ese sería un poco mi background. Y desde entonces llevo haciendo terapia integrativa, PNI clínica o como la gente lo quiera llamar, tratando de mejorar la calidad de vida de las personas desde el estilo de vida. Así que ese sería un poco el resumen extenso. Sí, al final yo creo que el denominador común es ese, ¿no? Que queremos ayudar a las personas, necesitamos tener una caja de herramientas lo más amplio posible porque solo el ejercicio, con solo la alimentación no sirve, ¿no? Y al final esa curiosidad de tratar de descubrir qué es todo lo que, por así decirlo, incluye, ¿no? El ser humano y desvelar un poco los secretos y qué es lo que podemos, cómo podemos ayudar a las personas a ayudarles a sanarse, que al final es un proceso suyo, que a veces cuesta entenderlo, ¿no? Que nosotros podemos dar todas las herramientas, conducir, guiar, apoyar, pero al final tú tienes que hacerte responsable de tu proceso y realmente querer de verdad, ¿no? Que querer hacer algo es una diferencia muy importante, ¿no? Y tienes que ir con todo tu ser a por ello. Sí, sí, totalmente. De hecho, un poco
uno de los impedimentos claves dentro de un cambio de hábitos de vida, vamos a decir, es un poco ese concepto de voluntad y esa predeterminación anterior de creo que estamos acostumbrados a que nos den herramientas que son paliativas, a que nos hagan intervenciones que son como muy directas y requieren de poca voluntad y de poco esfuerzo. ¿Con esto qué quiero decir? Y que no se malinterprete. Me refiero que si tú, por ejemplo, estás sufriendo de migrañas, la intervención paliativa que nos proporciona o que promueve la medicina alopática es naproxeno. O sea, es bloquear el síntoma. Entonces, cuando tú a una persona le dices que va a tener que hacer va a tener que pasar por un proceso de intervención que pasa por, sobre todo, regular sus hábitos de sueño, favorecer el movimiento, vivir en un contexto antiinflamatorio, reducir el consumo de algunos alimentos que potencialmente pueden influir en que esté desarrollando esta sensibilización central, pues es un poco que le estás diciendo algo que no quiere escuchar, porque vas a tener efectivamente que empoderarte de tu proceso, vas a tener que hacer un esfuerzo consciente por recuperar la salud. Y creo que deberíamos entenderlo así. Nada es gratis y recuperar la salud tampoco lo es. Quiero decir, es un proceso que requiere de tiempo, esfuerzo y dedicación. Y si tú prefieres el paliativo sintomático, que es el naproxeno, fenomenal. Pero hay otra perspectiva más allá del fármaco. O sea, se pueden arreglar las cosas de otra manera, pero efectivamente, pues requiere de voluntad y esfuerzo. Sí, a mí me gusta hacer entender que al final esto supone cambiar tu identidad como persona, que eso es algo muy difícil y sobre todo es más difícil cuanto más avanzada es la edad, ¿no? Porque cuanto más mayores somos, más nos cuesta realmente cambiar. Pero hay que mentalizarse de eso, es que no puedes ser la misma persona que estabas siendo a todos los niveles, es decir, tienes que empezar a valorar otro tipo de diversión diferente, porque si la diversión para ti era estar pues el fin de semana de bares o viendo Netflix mientras comes pizza, tienes que cambiar eso, porque tienes que empezar a valorar pues que a lo mejor tus planes de fin de semana tienen que ser más salir algún día a la naturaleza, el sábado por la mañana a dar un paseo y hacer un entrenamiento a lo mejor, y perfectamente pues a lo mejor puedes hacerte una comida fuera, pero cambiar un poco tu identidad a todos los niveles. Totalmente, creo que has dado en una parte clave, ¿no? Que es que al final nos identificamos con conductas, con hábitos y con un espectro de cosas que incluso pueden ser preaprendidos y ni siquiera nos corresponden, pero jamás hemos hecho esa introspección de saber quién soy yo y qué quiero hacer con mi vida. Es que eso sería un discurso ya muy profundo, pero realmente viene de ahí. Por eso Voy a apartar esto un poco, que me siento aquí presa. Por eso la psiconeuroinmunología tiene en cuenta también parte de esa parte psicoemocional, ¿no? Y hay una parte de los pacientes a los que yo tengo directamente que derivar a terapia porque hay una parte de identidad, creencias limitantes, cómo está tu constructo mental, cómo es tu diálogo interno y tu autoimagen, que puede impedir precisamente este cambio en el estilo de vida y que a veces efectivamente limita muchísimo el proceso. Es como, no, mira, vamos a parar esto, me parece que tienes que hacer un abordaje psicoterapéutico porque es lo que te está frenando o te estás auto boicoteando o diferentes cosas. Yo creo que sí, que deberíamos partir de ahí. En gran parte de las personas es el mayor impedimento, esas tanto creencias como patrones, como bloqueos mentales, ¿no? Que es lo que impiden dar ese cambio realmente. Sí, totalmente. Lo que pasa es que ahí podríamos llegar a incluso a introducir el tema de hoy, que es cómo llevar un estilo de vida antiinflamatorio, porque a mí me gusta mucho explicar y bueno, a partir de ahora mi formación, si tengo tiempo, irá orientada en esa dirección. Me gusta mucho la neurofisiología y me gusta mucho que la gente entienda su comportamiento o que entienda cosas relacionándolo con cómo se comporta nuestra fisiología a nivel más bioquímico, vamos a decir, o a nivel incluso eh, ¿cómo decirlo?, físico, porque realmente no te has planteado muchas veces, bueno, obviamente tú conoces la respuesta, pero lanzo esto al viento, ¿no? Nos hemos planteado muchas veces por qué si realmente queremos cambiar una conducta o queremos tomar otro tipo de decisiones o no las estamos tomando acertadas, ¿por qué esto está sucediendo? Pues básicamente esto es por cómo se configura el cerebro cuando hay un exceso de estrés fisiológico o un exceso de inflamación. Es decir, cuando nosotros vamos full time
estresados, petados de cortisol, tenemos malas conductas dietéticas, hay una, yo qué sé, deprivación de sueño o retrasamos la hora de acostarnos, etcétera, y hay sedentarismo, lo que ocurre es que la composición del cerebro va cambiando. Va cambiando, va aumentando, se va hipertrofiando la parte que corresponde a la amígdala y se va atrofiando por el contra la parte que corresponde al córtex prefrontal. ¿Esto qué quiere decir? Para que nos entendamos todo rápido, que la parte más intuitiva, más originaria, más salvaje, más de alerta, de hacer frente a las alertas, la amígdala, es como que se potencia su actividad y ahí se establece que tú vas a tomar unas decisiones de forma mucho más reactiva, vas a ser una persona más impulsiva, vas a tender menos a la reflexión, que es a lo que te llevaría al córtex prefrontal. ¿Y por qué es esto? Porque la amígdala es glucosa dependiente y el córtex prefrontal no. La amígdala requiere poca energía y el córtex prefrontal mucha. Entonces, ¿qué es lo que va sucediendo cuando una persona tiene un mal estilo de vida? Que hipertrofia la amígdala, reduce el tamaño del córtex prefrontal y entonces se vuelven personas más susceptibles a la ira, al miedo, a la tristeza y a esa parte un poco más límbica y amigdalina, ¿no? Impulsiva de nuestro cerebro. Y es por eso que a la hora de tomar decisiones las toman utilizando los recursos que tienen en esa composición que han hecho, como estábamos hablando, de sus creencias, el constructo vivencial, la familia, ¿no? Y esas ideas preconcebidas que tenemos. No van a hacer introspección, reflexionar y plantearse cosas, porque eso demanda energía y requiere que tu cerebro no esté inflamado. Y como estamos inflamados con amígdala hipertrofiada y cortes atrofiado, pues tomamos las decisiones pues un poco de aquella manera. Y esto tiene que ver con la inflamación. Sí, vivimos, cuando estamos en una situación de estrés crónico, vivimos como en visión de túnel y no somos capaces de prestar atención al entorno. Como tú dices, tomamos muy malas decisiones, nos cuesta, nos genera bloqueo cosas que son muy sencillas en una situación de calma y por eso es tan difícil, ¿no? En esa situación evitar patrones antiguos adquiridos de conducta, porque estamos en un piloto más automático, ¿no? No podemos, cuesta mucho pararse a reflexionar. Por eso me dice, ay, piensa, antes de darte un atracón o tener un episodio de ansiedad, piensa tal. Se puede hacer, pero si estás en un momento de calma, no si estás en ese momento de tanta tensión. Claro, claro, y al final no es solo la calma, sino también el concepto de inflamación. Es decir, una persona que está inflamada realmente es que no puede hacer tanto uso del córtex prefrontal. O sea, quiero decir, y una persona que está constantemente en un estado de alerta permanente no va a hacer la abstracción de, bueno, realmente yo para mi salud sé que esto que voy a comerme, no, o sea, directamente esa persona si hubiese reflexionado y hubiese atendido a sus necesidades y hubiese hecho introspección, probablemente la mayoría de las veces no hubiese tomado la decisión de consumir, por ejemplo, un procesado. Entonces, pero es que estos somos humanos y nos pasa incluso a ti y a mí, o por lo menos a mí, sí, sigo siendo humana. Cuando tengo una carga de estrés brutal, lo primero que sucede es que hay una demanda energética aumentada por ese cortisol que hay en sangre y luego, bueno, podríamos hablar también del sistema de recompensa cerebral, ¿no? Entonces, como que el cuerpo te invita a consumir más energía. Cuando nos invita a consumir más energía, no nos invita a consumir un carbohidrato complejo con un índice glucémico bajo para que todo vaya bien, no. En una situación de alerta, nuestro organismo quiere energía rápida y esa energía rápida pasa por tener azúcar rápido en el torrente sanguíneo. Y es ahí cuando tiramos de carbohidratos simples, de ultraprocesados que además son palatables. Entonces, es un poco ese el kit de la cuestión, ¿no? Que las decisiones están limitadas o condicionadas por el nivel de inflamación, por el nivel de cortisol en sangre y hemos conseguido en 17 minutos introducir el tema de hoy. Sí, porque algo muy paradójico es que el estrés a corto plazo baja la inflamación, pero cuando tenemos una situación de estrés crónico sostenido, también derivamos en una situación de inflamación crónica de bajo grado, ¿no? Por esa demanda de recursos. Vamos a responder preguntas al final, pero nos han hecho una pregunta que va muy al hilo y que puede ser interesante responder, que es cómo desinflamar el cerebro, ¿no? Porque sí que tenemos capacidad de acción sobre ese cerebro. Básicamente sí, un poco de lo que queríamos hablar en este live es cómo llevar un estilo de vida antiinflamatorio. Entonces, realmente, y lo ha introducido ya Marcos, deberíamos hablar sobre qué es el estrés,
qué es una respuesta o una reacción de estrés agudo, una reacción de estrés crónico, qué características tiene para que sepamos diferenciarlos. Una vez los diferenciemos, ¿qué tenemos que intentar hacer? Tender al que favorece una respuesta de inflamación con reparación, porque la inflamación está mal entendida y luego hablaremos de ello. Entonces, si te parece, vamos a empezar por un poco el origen hasta llegar a esa pregunta, que sería un poco esto, ¿no? ¿Qué diferentes estreses hay, vamos a decir? Y yo no me gusta utilizar palabrejas tipo eustrés, distrés, porque eso me parece que dispersa un poco la atención, ¿no? Entonces yo hablo de estrés agudo y de estrés crónico. Un estrés agudo es todo ese estrés que debería tener una alta intensidad y una corta duración, básicamente, por resumirlo. Es decir, un estrés agudo es lo que se utiliza hoy en día como conducta hormética, de la que ya hablamos en otro live, ¿no? Es utilizar el estrés como herramienta positiva. Como decía Marcos, el estrés es algo no solo positivo, sino necesario para garantizar nuestra supervivencia. Lo que ocurre ante una situación de estrés agudo es que aumenta el flujo de sangre en el torrente sanguíneo, aumenta la producción de cortisol, de adrenalina, aumenta, la frecuencia cardíaca, incluso se dilatan las pupilas para que tengamos más capacidad de ver. O sea, quiero decir, nuestro cuerpo empieza a generar cambios en su fisiología para que consigamos hacer frente a esa demanda de estrés, porque, y aquí está la clave, para nuestro organismo un estresor agudo es originalmente un estresor ancestral. ¿Y cuáles eran esos estresores? Básicamente, Escape, pelea o, bueno, un estrés que tenga que ver con un estrés térmico, por ejemplo. eso es, era lo que nos preocupaba anteriormente, o lo único que sabe identificar como un estresor nuestra fisiología, si queremos decirlo así, es básicamente cuestiones relacionadas con la climatología, o sea, estar sometidos a súper calor o súper frío, vamos a decir, la inanición, la deuda de alimentos, la deuda de agua y básicamente más bien poquito más. O sea, todas aquellas cosas que influyen en garantizar nuestra supervivencia, también el que nos persiga un depredador, o sea, es decir, que peligre nuestra integridad física. Esos son los estresores que conoce nuestra fisiología y ante ellos se utiliza una respuesta de estrés agudo, poniendo todas esas cosas de las que hablábamos de la fisiología un poco a disposición de que tengas la capacidad de luchar o huir, como decía Marcos, y bueno, hay una tercera actual que es el freeze, quedarte congelado, que eso antes no existía porque estabas muerto. Entonces, lo que espera tu organismo es que tengas una respuesta de si te persigue un depredador, trepar a un árbol, si tienes muchísimo hambre, que tengas la capacidad de andar y andar y andar de forma extenuante hasta que consigas ese alimento, ¿no? O sea, ponerte en marcha, básicamente, y hacer frente a ese estresor. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Que nuestros estresores han cambiado, ya no son los ancestrales. Por suerte, mucha parte de la población mundial está completamente, iba a decir, por suerte está sobrealimentada, pero no es eso lo que quería decir. Quería decir que tenemos completamente acceso a alimentación, tenemos agua corriente y, por supuesto, no nos persiguen depredadores. Con lo cual, hoy lo que estamos consumiendo o viviendo es un estrés crónico de bajo grado, porque este estresor ya no es corto y de alta intensidad, sino que es muy prolongado en tiempo, considerado según la literatura, hasta donde yo sé, a los 42 días, ha durado más de 42 días y además es de una intensidad tan relativa que incluso a veces incluso desconocemos el foco del estresor, porque hay gente que te dice, yo no tengo estrés, o yo no me siento estresado, y le haces 4 preguntas y dices, alma cándida. Entonces, este estrés crónico, como hemos dicho, las características son que tiene que ser de una intensidad media, vamos a decir, que es llevable, y tiene que durar más de 42 días. ¿Cuántos de nosotros tenemos estresores agudos en la vida? Sí. Yo creo que la clave que has mencionado sobre el estrés agudo es que siempre está pensada esa reacción fisiológica para que haya un movimiento. Y esto es lo que debemos entender, que ese estrés siempre tenía que desencadenarse con movimiento, ya sea pelear, que es movimiento trabajo físico, ya sea movimiento de correr, que es trabajo físico,
o ya sea incluso generar calor para el propio frío, que es un trabajo físico. Y ese estrés, incluso hoy, aunque sea de manera aguda, muchas veces lo sufrimos estando sentado. ¿Por qué? Nos echa un rapapolvo el jefe. Entonces, lo que debería, para que ese estrés agudo no supusiese un problema en nuestro organismo, deberíamos, después de ese rapapolvo, salir 20 minutos a caminar. ¿Qué es lo que ocurre? Que nos quedamos sentados y empezamos a acumular todas esas hormonas del estrés y esos recursos de energía que nos van generando esa ansiedad, ese nerviosismo, porque nos quiere impulsar a movernos, pero tenemos que estar quietos en ese ordenador, ¿no? Claro, y es por ese cambio de los estresores ancestrales a los actuales, porque para tu fisiología no existe ni la hipoteca, ni el jefe, ni el vecino que te putea con el volumen de la música. O sea, para nuestra fisiología, cuando tú empiezas a aumentar la temperatura corporal, empiezas a aumentar la frecuencia cardíaca y todo eso, o sea, cuando empiezas a segregar cortisol porque tú te sientes estresado, que esta es otra clave de la que habla mucho Marian Rojas Estapé, que es que nuestro cuerpo no entiende, o sea, no entiende la diferencia entre lo imaginado y lo real. Entonces, cuando un estresor es psicoemocional, para tu cuerpo es igual que cuando te perseguía un depredador. Y al final, efectivamente, espera la misma respuesta, que haya una conducta de movimiento y una conducta de hacer cesar ese estresor, ¿no? O sea, después del movimiento, pues me he liberado de estresor, ha cesado y todos esos mecanismos que se han puesto en pos de que hagamos frente al estresor vuelven a un poco a su posición original, ¿no? Claro. Y es por eso que hablábamos de cómo el estrés potencia una situación de inflamación y después pasamos a una fase proliferativa. Y de ahí sacamos los beneficios del estrés agudo. Es por eso que ya entrarían dinámicas o herramientas como el ayuno intermitente, como los baños de agua fría y todas estas cosas, ¿no? Como hacer ejercicio en ayunas, pues todos estos estresores fisiológicos pretenden imitar a esos estresores agudos que teníamos antes para generar una respuesta hormética, para generar una respuesta que invite a tu organismo a generar un proceso de inflamación por el estrés, pero después a repararlo y generar unas adaptaciones positivas. Creo que esa sería un poco la clave del estrés y la inflamación. Sí. El estrés agudo hay que darle salida y si le damos salida tiene un efecto positivo. Oye, igual, siempre lo suyo es que después de un estrés agudo tengamos un periodo también de reposo y descanso, porque por mucho tengamos un estrés agudo, si luego nunca terminamos de descansar, por mucho sean estreses que podrían ser positivos, por así decirlo, si se acumulan y nunca descansamos, nos sobrecompensamos y al final derivamos en un estrés crónico. Si es que literalmente funciona igual que la supercompensación en materia de actividad física. O sea, es el mismo concepto. Cuando tú generas una situación de estrés agudo, se genera una inflamación y después tiene que pasar por un proceso de recuperación y de sosiego para que se den las adaptaciones, ¿no? Entonces, si el estrés siempre es mayor al proceso de recuperación, la curva pasa a ser constantemente ascendente. Y la idea es que esa curva y esos periodos de resolución o de reparación pasen a compensar el estresor para que sea positivo para el cuerpo. Cuando el nivel de recuperación es más bajo o más corto que el estresor, al final se generan lo mismo que en el entrenamiento se genera sobreentrenamiento, lo que se genera en el organismo a nivel general es una inflamación de bajo grado, producida por una exposición continua al cortisol, por demasiado estrés y poca recuperación, y de ahí a donde quiera derivar. Claro, al final ese estrés crónico sostenido va debilitando también el sistema inmune y empiezan a aparecer ciertas cosas que antes estaban pues bajo control por el sistema inmune que aumentan aún más esa inflamación, pues aparecen diferentes enfermedades o diferentes dolencias que a lo mejor bajo esa situación no estaban. Y como tú dices, ese estrés crónico puede ser una de esas causas de inflamación crónica de bajo grado, ¿no? Entonces, uno de los abordajes es intentar reducir esa cronicidad del estrés. Lo otro que puede provocar una inflamación crónica de bajo grado, que yo creo que entra dentro de las principales causas hoy en día, es la alimentación que llevamos, ¿no? Que tenemos ahí una fuente constante de no inflamación, porque siempre, como digo yo siempre, siempre que comemos nos inflamamos, ¿no? A nivel intestinal, porque es un proceso natural. Tu sistema inmune se activa porque la mayor parte está en ese intestino para ver qué es lo que está por ahí y decir, vale, tú pasas, tú no pasas porque no me interesa y hay una inflamación que es en el momento de comer, que luego se baja y es totalmente natural y positiva. El problema es que como elegimos gran cantidad de alimentos que nos inflaman de más y que generan problemas y van debilitando a lo mejor nuestras barreras intestinales, van dañando la microbiota, pues tenemos ahí un foco con nuestra alimentación que es de inflamación crónica, ¿no?
Totalmente, es una de las partes y de hecho, bajo mi punto de vista, junto con las situaciones de estrés psicoemocional, o sea, quiero decir, el estrés entendido como lo entiende la gente, ¿no? No como lo entendemos nosotros, como fisiología pura, Sí, ese estrés es como un, a ver si puedo expresarme bien. Creo que el estrés psicoemocional hace como de amplificador, es decir, cualquier situación, y lo hablaba el otro día con Álvaro Bernal, cualquier situación que puedas tener bajo control puede irse a la porra, por muy bien que hagas las cosas, si entra en juego el estrés psicoemocional. Entonces, eso para mí tiene un lugar aparte y es un potenciador brutal, o sea, puede multiplicar por 10.000 la situación, ¿no? Pero sí que es cierto que, bajo mi punto de vista, el origen de la inflamación como tal, o la parte más importante, también es la alimentación. Efectivamente, por lo que tú decías, por una cuestión de localización, nuestro sistema inmune o la mayoría de sus células se encuentran alojadas en el aparato digestivo y efectivamente están ahí para abordar lo que estamos ingiriendo, ¿no? E identificarlo a través de la permeabilidad intestinal, que está súper de moda. Y esa permeabilidad intestinal es lo que nos hablaba Marcos, es tú entras, tú no. ¿Por qué? Porque generas una sobrereactivación del sistema inmunológico o no, porque eres identificable como un patógeno o no, porque eres una molécula demasiado grande que no vamos a poder digerir o no. Entonces, aquí es donde entramos al tema más conflictivo, con el que yo tengo más peleas, que es qué alimentos son positivos en un contexto de inflamación y cuáles no. Ya tenemos claro que hay un foco de inflamación de bajo grado por sobreestimulación del sistema inmunológico en el aparato digestivo y ahora estaría chulo saber qué alimentos pueden potenciar un contexto antiinflamatorio y cuáles, por contra, generan un contexto más proclive a la proinflamación. Y al que no le guste escucharlo, pues que cierre las orejas, pero esto es así. sí, y respondiendo a la pregunta que nos han hecho, si tenemos una inflamación constante en el intestino, va a tener una inflamación constante en el cerebro. Por eso no va a ser tan difícil pues, pensar con claridad, tomar buenas decisiones, vamos a estar más apáticos, porque al final la inflamación de abajo se transmite arriba, ¿no? Entonces, ¿cómo bajar la inflamación del cerebro? Primero bajando esa inflamación del intestino. Es una parte importante. Literalmente, literalmente. Sí, como Sí, yo sí, digo, la base un poco de la alimentación antiinflamatoria. Primero sustrae aquello que te inflama de más, ¿no? Y luego preocúpate, como digo yo, de nimiedades, que si hay este compuesto que hay la cúrcuma con pimienta, eso no es lo más importante, ¿no? Es lo que me gusta poner siempre claro. Entonces, voy a decir yo algunos, productos ultraprocesados, es decir, a través de grasas trans, un montón de azúcares, fructosa refinada, un montón de cantidad de calorías o de energía que está acumulada con un montón también de compuestos que tiene ese producto que no podemos digerir, esos son los alimentos que más realmente nos inflaman. mm. Sí, esto es un poco lo que todos conocemos, ¿no? Porque así por darle un toque más natural, a mí mi marido siempre me dice, yo no entiendo cómo la gente lo tiene, o sea, lo puede tener tan poco claro, ¿no? O sea, creo que todos sabemos la diferencia entre una manzana y un donut, o sea, y creo que nuestro discurso va un poco en esa línea, ¿no? O sea, no me preguntes sobre si debo hidratar los frutos secos, que es algo que digo siempre, sino, joder, pregúntate si estás consumiendo ultraprocesados, ¿sabes? Y elimínalos de tu dieta, ¿no? Un poco la frase Claro. esta que tanto me gusta a mí de algo es perfecto cuando no cuando no hay nada más que añadir, sino cuando no hay nada más que quitar. Creo que primero nos deberíamos ir al origen y ver qué alimentos deberíamos reducir. Y, por ejemplo, la gente te habrá escuchado y habrá dicho, eso ya lo sabemos, lo de no consumir procesados. Ya, pero lo estás haciendo. Porque yo a esto hago ilusión cuando mando un PDF o una infografía que yo mando sobre la higiene del sueño, ¿no? Que son como cosas muy básicas, mantén un ambiente ordenado, oscuro, limpio, fresco, no dispositivos móviles, pero es que no lo hacemos. O sea, son cosas muy obvias, pero que no hacemos. Entonces, lo primero que deberíamos hacer, como ha dicho Marcos, obviamente, para reducir el contexto inflamatorio a nivel digestivo, es reducir el consumo de ultraprocesados y todos aquellos alimentos que, como hemos dicho, por esa situación o por esa función que tiene nuestro sistema inmune a nivel del aparato digestivo de permeabilidad intestinal, va a seleccionar lo que debe entrar y lo que no. Y cada vez que tenga que identificar algo y ponerle una etiqueta, eso es una sobreactivación. Entonces, deberíamos intentar excluir de nuestro día a día todos aquellos alimentos que no reconozcas. Yo directamente
porque si no los reconoces tú, no los reconoce tu fisiología. Yo muchas veces digo, cuando me dicen, ¿me enseñas a leer etiquetas? Digo, es que no es necesario. Quiero decir, si tú lees una etiqueta y ves saborizante, no sé qué, estabilizante, no sé cuál, tu sistema inmune no sabe lo que es eso. Porque tú no lo sabes, ¿vale? O sea, si tú, como humano, con conocimientos y capacidad cognitiva, no sabes lo que te estás comiendo, imagínate tu aparato digestivo y tu sistema inmunológico. Entonces, yo creo que es un poco esa la clave. Retirar todos los procesados, pero por ese concepto, ¿no? De que nuestro sistema inmune no los identifica, al final genera una sobreactivación y eso es lo que potencia la inflamación de bajo grado. Pero vamos a irnos a los grupos más conflictivos, que son los alimentos que casi todo el mundo tiene por saludables, que hay contextos en los que quizá no sean la mejor decisión. Porque hay grupos de alimentos que podemos consumir con cierta asiduidad, pero joder, si estás hiperinflamado, si quieres reducir la inflamación cerebral, si no te concentras, si tienes síntomas o patología múltiple, pues a lo mejor es buena idea reducirlos, incluso relegándonos a un plano muy aparte de tu vida, esos alimentos. Ya me meto yo en esa harina. No te preocupes, que te estoy viendo la cara. No, no, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, que al final hay alimentos que tienen muy buena prensa, pero que en ciertas situaciones, bueno, no deberían tenerla para empezar, pero que en ciertas situaciones deberían tener esa mala prensa, ¿no? Y que al final es la información que estamos tratando de aportar y que al final cuando la gente lo experimenta y se atreve a experimentarlo, al final, oye, Marco, Neki tenía razón. O sea, me siento mucho menos hinchada, mucho menos inflamada, estoy con más energía, ¿no? Empiezo yo, si quieres, las legumbres, ¿vale? Las legumbres es un alimento, se supone que es mágico, la mejor fuente de proteína, uno de los alimentos con más nutrientes, pero ¿qué es lo que ocurre? Es un alimento que al final genera problemas a nivel intestinal, por las lectinas, diferentes antinutrientes y al final porque la proteína vegetal, por mucho que pese a las personas, se digiere peor también que la proteína animal. Entonces, en una situación donde a nivel intestinal ya estamos tocados, retirar las legumbres o minimizarlas lo máximo posible va a ayudar a que se sane nuestro intestino y bajen esos niveles de inflamación, por ejemplo. Yo creo que hay algo muy obvio que es, ¿no? O sea, que como estábamos, lo mismo que estábamos hablando de las etiquetas, si tienes que leerla y no la entiendes, ya eso tendría que ser algo que hiciese un clic en tu cabeza, ¿no? Pues, por ejemplo, las legumbres, que en mi contenido se meten bastante con este tipo de cosas, con lo de que yo desaliento a la gente a que consuma proteínas vegetales y todo esto, ¿no? Y me dicen, ya, pero se pueden hidratar y se pueden lavar y se pueden, y yo digo, eso no te da pistas. O sea, si tú tienes que lavar, hidratar, poner a remojo o X un alimento, no te da pistas sobre que quizá no esté preparado para el consumo humano constante. O sea, quiero decir, a mí me parece un gran detonante, ¿no? Pensar que yo tengo que hacer algo especial con un alimento, otra cosa es que lo hagas por motu propio, como pueda ser fermentar un kimchi, ¿sabes? Pero si lo tienes que hacer para poder consumirlo, a mí ya me está dando información, ¿no? Que eso puede generar una inflamación, que puede generar dificultades digestivas, compuestos, como tú decías, como las lectinas, las saponinas de las legumbres, comprometen esa permeabilidad intestinal. Algunas de estas proteínas lo que hacen es abrir la barrera intestinal, las tight junction, las uniones que tiene nuestro intestino, básicamente, y las mantienen permanentemente abiertas y eso hace que esa permeabilidad intestinal no se pueda dar. O sea, tu sistema inmune está intentando decir lo que tiene que pasar y lo que no, pero como no paras de consumir proteínas vegetales, cereales y cosas de este tipo, esas barreras, esas uniones estrechas están abiertas y permiten el paso de patógenos. Y eso genera otra vez una hiperreactividad del sistema inmune y una inflamación de bajo grado. Marcos nos ha hablado del primer grupo, que son las legumbres, con el cual coincido plenamente. Vale, sí, tiene una fuente de proteína brutal. Se puede conseguir juntándolo con patata un aminograma completo. Joder, yo creo que la alimentación tiene que ser más simple y además, ¿qué hacemos con los antinutrientes? ¿Sabes? Y estamos desplazando la proteína animal también. O sea, creo que para mí es como el café, ¿no? Que tiene como muchos más problemas asociados alrededor que per se el alimento. La legumbre puede llegar a ser interesante pasando por todos esos procesos, pero claro, si lo tengo que hidratar, lo tengo que remojar, lo tengo que lavar y lo tengo que juntar con patata para que tenga un amigronograma completo y no me haga daño, ¿y por qué no simplemente no lo consumo? Claro. Y luego el mensaje que nos llega de fuera es, ya, pero si haces todos esos procesos, eliminas los antinutrientes. Y lo que nos dicen es, también eliminas prácticamente todas las vitaminas y minerales del alimento
que tantas propiedades dices que tiene, ¿no? Entonces, hay que ponerle un poco de contexto a la situación. No es cuestión de que las legumbres sean malas, sino en tu situación tienes que saber si te conviene tomar legumbres 3 o 4 veces a la semana como estás haciendo, porque posiblemente no te esté ayudando. Exacto, exacto. Otro grupo muy conflictivo quizá de alimentos son los alimentos, los cereales, los alimentos que contienen gluten, gliadina, que potencian la zonulina o como la gente lo quiera ver. Porque al final, lo mismo, nos vamos a repetir, pero básicamente afectan a la permeabilidad intestinal y solicitan al sistema inmune. Todo mecanismo que genere esa acción está potenciando una inflamación de bajo grado. Entonces, es el caso también de los cereales. Opciones que tenemos, porque ya estoy empezando a leer la típica pregunta de ¿y entonces qué comemos? Y yo pienso, madre del amor hermoso, a lo mejor ahí, entre tubérculos, hortalizas y verduras, 250 clases. Pero nada, nosotros súper preocupados de las legumbres y los cereales. Fenomenal. Pues las opciones que a mí me parecen interesantes, y tú sí que añade lo que consideres, Marcos, para mí en el día a día son el arroz basmati, cualquier derivado tipo, porque de hecho tienen menos arsénico, los fideos de arroz, los típicos noodles. Uh -huh. Yo la verdad que la compro, pero luego ni la consumo. Podría enseñarte los paquetes ahí completamente cerrados. La lenteja roja, tengo trigo sarraceno. Sí que es verdad que yo estoy siguiendo un protocolo anticándida, entonces como casi no puedo consumir cargos complejos, estoy tomando quinoa, que tengo que lavar, pero bueno, que es una casuística específica, porque si no, pues con el deporte que yo hago, etcétera, pues también es verdad que me quedaría un poco fliflu. Entonces estoy consumiendo quinoa, pero a mí lo más interesante me parece el trigo sarraceno, el arroz y sus derivados, y así a nivel de cereales no recuerdo ninguno más, porque con la avena, no, la avena es grano. No. La avena, eso, justo iba a comentar la avena si no la comentabas tú. Ah, vale, vale. Estaba ahí con la duda, que a veces no lo tengo todo en la cabeza. Con la avena tengo mis controversias, porque a mí al menos en el máster de psiconeuroinmunología me dieron la información de que la avenina o el compuesto que sí puede afectar a la permeabilidad intestinal está en el endospermo, es decir, está dentro del cereal. Entonces, cuando te venden una avena que es sin gluten o que es sin, vale, puede no tener gluten, pero tiene avenina y está dentro. Entonces, si no la extrusionas, si no la haces harina o no la abres, no puedes eliminarla. Con lo cual tengo yo ahí, no sé, no lo tengo claro yo lo de la avena. Sí que es cierto que a mí, por ejemplo, sí me genera sintomatología. A mí directamente me irrita, me suelta y me voy al baño. Con lo cual, pues yo entiendo que a mi cuerpo no le sienta bien la avena y por eso no la consumo. No sé qué tienes que decir tú. Bueno, iba a decir que yo el arroz suelo ser uno de los que encuentro que no suelen generar problemas. Arroz blanco, arroz integral, por ejemplo, sí. Y la Sí, avena es otro de esos alimentos que son sagrados, pero que realmente no son tan positivos como parece. En primer lugar, la avenina, como tú comentas, puede generar problemas, pero es que muchos tipos de avena que compramos tienen contaminación cruzada con el propio gluten. Entonces te va a sentar mal por una cosa y otra. Y además, el gluten y la avenina son muy similares. Entonces, si tenemos esa intolerancia, o bueno, intolerancia siempre, eso es de celíaco, sensibilidad al gluten, puede confundirse a veces con esa avenina y la avenina generar esa misma reacción que el propio gluten. Entonces, sí, posiblemente te beneficie si tienes problemas intestinales importantes de retirar la avena durante un tiempo. Y por mucho que, de nuevo, la remojes, la metes en la nevera por la noche, etcétera, etcétera, vas a probar que si la quitas posiblemente baje tu inflamación y tengas digestiones menos pesadas. sí, totalmente. Es un poco eso, esa reacción mimicrit que hace, que es efectivamente que la avenina se parece mucho a la gliadina, entonces tu cuerpo genera la misma reacción que si consumieses gluten, y ese es un poco el problema. Y luego lo que tú comentabas, que efectivamente no se consume, bueno, y se consume bastante en masa, pero vamos, que se fabrica o se consume o se procesa la avena en lugares donde hay gluten, con lo cual puede haber efectivamente ese peligro, ¿no? De que haya Mm. contaminación cruzada. Así que, a ver, ¿sabes qué pasa? Que como trabajamos con personas que ya están poniendo aquí no me matas, no tal, Claro. pues es verdad que yo, por ejemplo, pues un consumo regular, sostenido y básico de avena, no, pero bueno, que te tomes un porridge de avena a la semana si no tienes
patología articular o patología autoinmune o algo así, pues bueno, pues no pasa nada. Pero vamos, en general, yo sí que la relegaría a un plano. Claro, es lo que hablamos, el contexto. Tú estás buscando ahora mismo, estás buscando una alimentación que sea antiinflamatoria porque tienes un problema a nivel intestinal que te interesa resolver. Puede ser que en otra situación pues no te puedas permitir tomar incluso 3 veces a la semana avena sin que no desencadene nada, porque estás estable, tienes un buen nivel de estrés, etcétera. Claro, porque eso que comentas es clave. Hemos hablado antes del estrés agudo, del estrés crónico, de cómo un estrés agudo nos puede generar una respuesta hormética y puede ser positivo para el organismo, nos puede venir bien, puede darnos salud. Y es que hay una cosa que se llama carga alostática, que es básicamente todo el estrés al que tú te puedes someter sin que tu fisiología se resienta. Entonces aquí estaríamos introduciendo un poco el concepto este del que nos está hablando Marcos, que es que, voy a poner por ejemplo mi caso, yo estaba en una situación en la que tenía una proliferación de cándida, tengo un sobrecrecimiento bacteriano por un SIBO, vaya, y ¿qué me estaba pasando? Que estaba teniendo reacciones histaminosas, es decir, o sea, he llegado a tener anafilaxia con lácteos, es decir, me ahogaba. Literalmente es que me ahogaba consumiendo lácteos. He seguido un protocolo anticándida, he reducido la proliferación de ese hongo, he utilizado fitoterapia para hacerlo y circunstancialmente un protocolo dietético más estricto. ¿Qué pasa ahora? Que de repente un día, sin darme cuenta además, quedo con unos amigos y lo que había para consumir era un italiano, con lo cual básicamente todo tenía gluten y lácteos. ¿Cuál es mi sorpresa? Cuando no tengo ni dificultades digestivas, ni periodo de diarrea posterior. Claro, eso es porque mi fisiología, y hace, es que esto fue en enero, hace 3 meses, 2 meses, tuve anafilaxia con lácteos. ¿Qué ha pasado? Pues que yo he bajado mi nivel de inflamación porque he hecho un protocolo específico, un problema que tenía, que era la proliferación de un hongo, ya no está, entonces tengo más carga alostática, tengo más capacidad de someterme a los síntomas que provocan los lácteos y el gluten. Esa es un poco la clave, ¿no? Que lo hablamos Sí. en el anterior live. Es que tenemos que ser un surfista que está sobre la ola constantemente intentando no caer, no vencer a esa carga alostática y manteniendo a raya el estrés, ¿no? Y un poco llevar un estilo de vida antiinflamatorio es para intentar mantener esto, para intentar que nuestra carga alostática aumente y además pues permanezcamos más tiempo en esta ola sin caernos, básicamente. Entonces es por eso que lo de minimizar ciertos alimentos, porque de esa manera vamos a reducir la posibilidad que tenemos de tener un contexto inflamatorio y nos van a influir menos otras cosas. O sea, yo siempre digo lo mismo. Si tú tienes un curro súper estresante, pero además te quedas hasta las 2 de la mañana viendo series y te levantas y eres completamente dependiente de ayudas ergogénicas tipo café y comes casi nada y lo poco que comes afecta a tu salud digestiva, pues es que tienes una carga de estrés fisiológico que es brutal. Pues a lo mejor tú a la vez no lo vas a cambiar, pero probablemente acostarte antes sea muy beneficioso y esté haciendo que todo el resto de cosas que estás liando no te influyan tanto. Es como la gente que me habla siempre de lo de trabajar por la noche. ¿Yo qué hago si trabajo por la noche? Pues hombre, con la deprivación de sueño no puedes hacer nada porque estás obligado, pero quita carga de estrés de las otras partes que sí la puedes quitar. Sí, exacto. Aquí han comentado algo que me gusta para poner contexto, ¿no? Hola, no han hablado de la luz artificial blanca como estresor antinatural de la humanidad moderna. Y puede ser interesante hablar de la luz blanca o la luz que tenemos hoy en día, pero ese no es el problema de las personas hoy en día, es a lo que vamos. Puede ser Marcos, importante, pero si la persona no se mueve, no entrena, no lleva una alimentación saludable, no sabe gestionar su estrés, la luz blanca es el menor de sus problemas. Y en cambio, si se está prestando atención a comprar una luz roja y a estas nimiedades, que pueden ser no tan nimiedades, ¿vale? Porque luego la evidencia puede ser clara en el futuro y pueden cambiar muchas cosas, pero estamos viendo que las personas que se cuidan, esa luz blanca no les destroza la vida, ¿vale? Porque llevo con luz blanca toda la vida y estoy bien. Entonces, obviamente puede ser que me está haciendo daño, pero no es el principal problema. Y es lo que tenemos que intentar establecer una buena escala de prioridades en las personas. tal cual, es que literalmente, y creo que los demás además estamos coincidiendo un poco en el tiempo, en cómo estamos orientando nuestro contenido, nuestros servicios, ¿no? O sea, yo estoy cansada
pues eso, como de poner la guinda del pastel, de que todo el mundo esté como en lo superfluo, en lo superficial, en lo que es tendencia, en lo que es atractivo. Y es que al final, también te voy a decir una cosa, modificar las luces de tu casa solo requiere dinero, no requiere esfuerzo ni tiempo. Con lo cual probablemente nos vayamos quizá a este tipo de recursos porque el resto supone de voluntad, de tiempo, de conciencia, etc, etc. Yo estoy 200% de acuerdo con Marcos. Dejemos de atender a este tipo de cosas que quizá en el futuro no sean nimiedades y de hecho no lo son, porque No al lo final son, no lo son. estar sometidos a luz azul inhibe la producción de melatonina, esto va a afectar en tu descanso, en tu capacidad de reparación, pero de base sí lo son. Yo muchas veces, ya sabes que yo soy muy incisiva, y lo comentaba el otro día con Álvaro y se partía el culo porque creo que ya me conocéis, es que yo respondo literalmente así en TikTok. Cuando alguien me pregunta por, que no sé qué decirte, por la moringa, digo, vamos a ver. ¿Introduces verdura en todas las comidas? ¿Te comes primero la fibra, después la proteína, después los carbohidratos? ¿Sabes lo que es un carbohidrato? Pero, o sea, quiero decir, que creo que deberíamos ser mucho más sintéticos y más simples. O sea, si no tienes, para mí hay 5 patas, para mí son 5, que son descanso, bueno, son 4 patas, yo meto la energía, pero eso no es una pata de nada. Son descanso, alimentación, movimiento y estrés. O sea, regula esas 4 variables, porque con la energía te tendríamos que ayudar nosotros, regula esas 4 variables y el resto de cosas van a tener un impacto súper mínimo. O sea, es lo que estábamos hablando también un poco de la carga alostática, ¿no? Probablemente yo, si hago casi todo bien, me pueda exponer un día a luz blanca hasta las 12 de la noche, que Mm. probablemente no tenga ninguna carga para mí, negativa. Sí, no, sí, al final le damos importancia dentro de cabe. O sea, yo, por ejemplo, en cuanto termine este directo, trataré de apagar esta luz y poner una luz de menor intensidad e ir bajando el ritmo, pero eso, cuando ya tienes dominado el resto de cosas, tiene cabida. Cuando no tienes lo otro, que has hecho ahí una reflexión muy importante. Eso no requiere de ningún esfuerzo realmente más que el dinero, ¿no? Por eso nos piden, es que esto es súper clave. Y yo voy a meter una caña con esto en TikTok, que bueno, por eso nos piden el suplemento mágico, nos piden el alimento mágico, nos piden la pauta mágica de no sé qué. Hoy me han preguntado, he hecho un TikTok sobre ello, para amenizar un poco el live, pongo un caso práctico. Hoy me preguntaba una chica, bueno, me decía una chica, ¿es cierto que consumir melatonina puede ayudarme a reducir mi nivel de cortisol? Y yo digo, a ver, claro, queremos utilizar el suplemento para reducir los niveles de cortisol, porque el hecho de tener una buena higiene del sueño, movernos, llevar una pauta dietética antiinflamatoria, meditar y todo esto y hacer ejercicio, pues ya si eso que lo haga otro, ¿sabes? O sea, y con el atrevimiento de que quizá esa persona haga todo eso, pero es que lo dudo, ¿vale? Entonces, cuando nos preguntan por esto, yo doy una explicación corta que es, puede que sí, porque a nivel fisiológico sabemos que los pulsos de melatonina y cortisol son contrarios, es decir, que cuando se segrega cortisol no se puede segregar melatonina y viceversa. Es por eso que la gente que está muy high todo el día y tiene mucho estrés tiene dificultades normalmente para dormirse, porque tiene el sistema nervioso simpático demasiado activo y no puede, ha inhibido la producción de melatonina, la secreción de melatonina. Entonces, teóricamente, en un supuesto teórico, consumir melatonina puede llegar a inhibir esa producción de cortisol. Pero es que es como si vas a hacer el Camino de Santiago con la bici y en lugar de llevar una rueda de repuesto en la espalda, llevas un chicle de boomer y lo pones. Es que lo mismo, estás generando un tamponador de la situación, pero realmente no lo estás solucionando. Lo que pasa es que así nos ha enseñado la medicina al uso, con la cual no tengo ningún problema, nos salva la vida cada día, pero es cierto que su vía de intervención en general no es preventiva, es paliativa. Entonces el problema es ese, que nosotros como seres humanos tenemos la misma dinámica. Es en plan, tengo mucho cortisol. ¡Buah! Me he leído un paper que dice que si tomo melatonina tampona la producción de cortisol. Pues ese tiempo que has dedicado a leer ese paper y esa abstracción que has hecho y esa introspección, joder, primero mira los básicos, ¿sabes? Mira el sueño, mira la alimentación, mira el movimiento. Y busca alguna herramienta para reducir los niveles de cortisol. Busca el origen
del estresor fisiológico o psicoemocional o de donde venga. Y luego ya si quieres, consume melatonina, pero no con ese objetivo de forma primaria, ¿sabes? Es que es como que nos vamos queremos el premio según llegamos, sin hacer el mapa del tesoro, ¿sabes? Es como que queremos llegar a la X sin pasar por las diferentes pistas. Es la sensación que me da a mí. Sí, bueno, y de hecho, dentro de esta, bueno, por seguir un poco en el tema de la alimentación, han preguntado algo sobre comer tarde y lo ligo un poco a lo que has dicho tú de la melatonina. La melatonina también, pues, es un poco inversa a la insulina, entonces fastidia un poco tanto la insulina la acción de la melatonina, por tanto descansamos peor, como al revés, ¿no? La melatonina la acción de la insulina y por tanto nuestras digestiones son bastante más lentas y más pesadas por la noche, por eso se recomienda tratar para bajar la inflamación de no comer, no cenar tarde, ¿no? Eso sería un aspecto también importante dentro de una alimentación antiinflamatoria, intentar irnos a la cama con el estómago vacío y sin una digestión a medias, ¿no? Sí, mira que yo no soy nada extrema con este tipo de cosas, que yo cuando mis compañeros de profesión o, ¿sabes? Pues, ¡buah! Ahora he hecho no sé qué, voy a paliarlo con no sé qué, es en plan, pues a lo mejor ese exceso de control y de, ¿no? De Sí. intentar, yo qué sé, revertir situaciones que son, pues a lo mejor no es lo mejor para tu salud, pero también te puedes relajar y no buscar un paliativo inmediatamente posterior, ¿sabes? Pero hay ciertas cosas con las que sí que creo que deberíamos ser escrupulosos, que es con el orden de las comidas, que es la única cosa que he llegado a ver en comentarios, porque yo ya sabes que mi discurso es muy apasionado, me pongo a hablar y que me han dicho que repita el orden de cómo deberíamos consumir los alimentos, que debería ser fibra, proteína y carbohidratos por una cuestión de cómo nuestro aparato digestivo hace la digestión, cómo le afecta ese impacto de la insulina si introducimos los carbohidratos al principio, etcétera, y por la absorción de nutrientes. Entonces serían fibras, proteínas y carbohidratos. Y con esto también la frecuencia de comidas y el espacio de tiempo en el que las hacemos, porque efectivamente, como decía Marcos, consumir alimentos avanzada la noche no es fisiológico. De hecho, cronobiológicamente, nuestro aparato digestivo termina su actividad a las 11 de la noche. Si estás cenando a las 10, obviamente nada es absoluto y no hay un interruptor y no se apaga tu aparato digestivo, pero es verdad que no va a haber la misma absorción de nutrientes y que no va a haber la misma función digestiva. O sea, de hecho, normalmente cuando te vas a la cama recién cenado, es que sintomáticamente te vas empachado, porque realmente no estás invitando a que se favorezca ese proceso digestivo. Por no hablar de que efectivamente se inhibe la producción de melatonina, con lo cual tu descanso va a ser menos reparador, menos antioxidante, etc. Yo diría aquí que coincido completamente contigo y sumaría el tema de la frecuencia de comidas, que sería que deberíamos espaciar la frecuencia de las comidas, intentar hacer un menor número sin llegar a locuras, porque es aquí cuando se propicia la autofagia, que básicamente es el reciclaje, bueno, entre otras cosas, pero el reciclaje de las células de nuestro cuerpo que a lo mejor están dañadas o no son tan útiles, etc. Entonces, yo diría, bueno, y por supuesto por el componente proinflamatorio que tiene la insulina como hormona, que de eso no hemos hablado, que al final estar constantemente comiendo, como tú decías, genera una respuesta de inflamación. Y eso es por esa permeabilidad intestinal, ¿no? Por esa selección que tiene que hacer el sistema inmune y también porque cada vez que comemos, nuestro páncreas exocrino segrega insulina y la insulina es una hormona anabólica y proinflamatoria. Entonces, estamos potenciando la inflamación con comer demasiadas veces. No comer más de 3 veces suele ser una buena regla a nivel medio, por así decirlo. Sí, eso es. Eso es. Yo sí que es cierto que lo mismo, hablando como hablamos con personas que son sistemas muy complejos, es verdad que hay gente a la que sí le digo, oye, tienes que escucharte y es cierto que si tú tienes buena densidad nutricional en las comidas, ni de coña necesitas una cuarta comida y si está un poco bien calculado lo que estás comiendo, pero es cierto que hay una parte que está relacionada con el cortisol y con tener muy alto el cortisol y la curva descendente que se hace por la tarde a partir de las 6 de la tarde, porque coincidentemente todo el que tiene ansiedad y tiene hambre emocional la tiene entre las 6 y las 8 de la tarde, casualmente, que coincide con la curva descendente de cortisol y ascendente de melatonina. Es decir,
tu sistema simpático, el que te mantiene high, empieza a reducir su actividad y el parasimpático empieza a aumentarla. Entonces, estás en un contexto más sosegado y en un contexto proclive para búsqueda de alimento. ¿Por qué? Porque tu cuerpo entiende que cuando hay estrés tiene que tener una conducta de inanición, una conducta anorexigénica. ¿Para qué? Para poder correr. Entonces, es un poco esta dinámica, ¿no? Explicarle a la gente que si tiene la necesidad de comer entre las 6 y las 8 de la tarde, normalmente es por estas fluctuaciones o por esos pulsos de cortisol y melatonina. Entonces, ahí directamente tendría que saber que está estresado o que tiene demasiado cortisol. Porque hay gente que me pregunta, ¿cómo sé que tengo un exceso de cortisol? Y un poco esta pregunta yo creo que si se la hiciésemos al grueso de la población, la cantidad de síes que recibiríamos de sí, tengo la necesidad de comer algo entre las 6 y las 8 de la tarde sería brutal. Sí. Y al final es que todas las hormonas del estrés, entre comillas, te dan energía. Entonces, cuando empiezan a bajar, como que también si sigues en ese estado de actividad, porque muchas veces sigues de 6 a 8 trabajando y te falta esa energía, tu cuerpo te la pide y te pide una energía potente y rápida. Sí, sí, lo que También. hablamos. Te pide una energía rápida para hacer frente a ese estresor. Entonces te va a pedir procesados, altamente palatables, o te va a pedir mezcla de grasa con carbohidrato, que creo que vi un post tuyo en algún momento, me parece, de lo que era Bueno, sí. algo así. Y bueno, te va a solicitar básicamente alimentos que te proporcionen energía rápida. O sea, no, tampoco vas a poder tomar una buena decisión, además. Hemos mencionado entonces Legumbres legumbres, en cereales en general. general, hemos mencionado también, no, ¿qué más hemos Nada, mencionado? Lácteos. sí, nos faltarían los lácteos y por una parte las solanáceas, pero por otros motivos. O sea, es un grupo que yo siempre suelo dejar muy relegado porque ya cuando dices tres, el cuarto ya no entra, ¿sabes? A la persona no le entra, ya eres una nazi y es que además mi discurso es súper poco extremo, ¿sabes? Pero es que hay cosas es que son así y las tengo que contar como son. Los lácteos en su caso creo que es un grupo un poco conflictivo porque como tienen por una parte tantos beneficios, hay que ver cómo reacciona el paciente al consumo. Es cierto que la caseína provoca básicamente la misma acción de la que estábamos hablando constantemente, que es una solicitud a la permeabilidad intestinal, una sobreactivación del sistema inmunológico, etc, etc. Es cierto que la caseína provoca eso, por eso yo cuando veo a los culturistas hacerse el precama de caseína pura, digo, ¡viva! ¿Cómo no vas a tener distensión abdominal? Madre mía. Entonces, Sobre todo la caseína de los lácteos de vaca, que es la más sí, problemática. Eso es. sí, eso es. Sí, muy bien la puntualización porque luego voy a decir los que yo mantengo un poco, ¿no? En las pautas de la gente. El problema es ese, ¿no? Que la caseína tiene el mismo mecanismo de acción en nosotros que los productos que contienen gluten y las leguminosas, por ejemplo. Entonces, afectar sí afecta a la salud digestiva y a la activación del sistema inmune. ¿Qué pasa? Que es cierto que el suero de la leche es la proteína de mayor calidad biológica que existe, esto escrito en tablas. Además, las grasas saturadas que nos provee algunos lácteos son súper interesantes. Además, algunos tienen fermentos lácticos y esto tiene un efecto probiótico. Es como que, ¿sabes? El caso de los lácteos es un poco más complejo para mí porque les veo como así como a las legumbres no se lo veo, como estábamos hablando antes, a los lácteos les veo como potencialmente muchas cosas positivas. También es cierto que para la gente es difícil introducir la proteína y sin embargo cuando le hablas de los productos lácteos para ellos se hace más sencillo. Entonces, por una cuestión así como conductual, ¿no? Y de entender que somos seres humanos, Sí. pues sí que es verdad que yo ahí no reduzco, o sea, reduzco el consumo, pero no los elimino de las pautas dietéticas, ¿sabes? Como que Mm. tienen que estar bien seleccionados. Como nos decías, pues sí puede ser que no sea, que su origen no sea de la vaca, porque no es una proteína interesante ni compatible con nosotros y la absorción por su disponibilidad es menor. Además, pueden potenciar un exceso de calcio y calcificaciones. Sin embargo, los lácteos que provienen de la cabra y de la oveja son infinitamente más interesantes.
Sí, yo suelo decir que sobre todo el problema un poquito sería la leche de vaca pasteurizada, que sería la que yo sí tendería a evitar si tenemos problemas, y que luego dentro incluso lácteos de vaca, los que son más fermentados, tipo yogur griego o kéfir, pues tienen su cabida, que a lo mejor no abusemos tanto de ellos, pues digo, oye, 2, 3 veces a la semana y que trates de priorizar más lácteos enteros de cabra o oveja, como pueden ser quesos, que son muy densos nutricionalmente, que es justamente lo que has comentado. Mira, acabamos de comentar lo del kéfir, el kéfir es dentro de esas opciones una posibilidad. No estaría todos los días metiendo kéfir a saco, ¿vale? Si tiene sobre todo problemas intestinales, pero que se puede consumir, es la idea. Sí, sí, porque otro grupo de alimentos que está como súper en auge ahora mismo y estamos todos locos con ello es el consumo de alimentos que potencien una, ¿no? Como fomentar los probióticos, ¿no? Y al Uh final -huh. no debemos olvidar que si una persona, por ejemplo, como es mi caso, tiene un sobrecrecimiento bacteriano, quizá tener demasiados preprobióticos y fibra en la dieta no sea lo ideal. Pero bueno, eso ya son casuísticas individuales, porque si no se van a pensar que yo desaconsejo el consumo de verdura, por ejemplo. Entonces, como no quiero eso, lo dejamos ahí. Eso ya sería más como un recurso de la terapia integrativa y de un abordaje de dietoterapia per se. Es decir, tengo este problema, pues circunstancialmente deberíamos sacar estos alimentos de la alimentación. O sería interesante. Uh -huh. Mira, justo. Ibas a comentar las solanáceas, ibas a comentar. Vale, sí, las solanáceas serían la berenjena, el tomate, la patata, son alimentos que pueden generar esa reacción del sistema inmunológico o reacción histamínica, ¿vale? O pueden generar un contexto también inflamatorio intestinal, ¿vale? Con estos alimentos no quiere decir que no se consuman, sino que estos en específico bueno, en realidad como por ejemplo las crucíferas para casos de hipotiroidismo, bueno, yo en general, deben estar cocinados. Es decir, una berenjena cruda no debería ser viable, un tomate crudo, pues bueno, no pasa nada, pero puede generarte esas dificultades digestivas o esa reacción histaminósica y además cocinarlo potencia sus beneficios a nivel nutricional. Entonces eso sería un poco, que tienen pues lo que estamos hablando, más o menos los mismos efectos que el resto de alimentos y que pueden darnos una reacción histaminosa, o sea, como alergia, vamos a decir, son potencialmente más proclives. Uh -huh. Bien, no sé, bueno, iba a comentar algo que al final lo más antiinflamatorio también que hay dentro de la alimentación es no meter un exceso de energía. O sea, no sobrecargar a lo mejor las comidas con grandes excesos de energía, porque cuando desbordas a tus mitocondrias, que son las que se encargan de utilizar pues esa energía que tú metes y metes demasiada, al final eso genera una respuesta inflamatoria porque generas ese estrés oxidativo que desencadena en inflamación. Entonces, meter mucha energía, darte atracones o comidas en las que metas mucha energía por encima de tus capacidades, sobre todo también a lo mejor comidas altas en carbohidratos incluso puede ser más problemático porque la liberación es más rápida y como que es un torrente muy, muy fuerte de glucosa en la mitocondria, también conviene tener cuidado para no aumentar de más esa inflamación. Sí, sí, totalmente. O sea, tendríamos que tender a tener una conducta que sea más bien como es que se puede malentender, no quedarte corto de comer, sino que no tengas esa sensación de saciedad brutal, inflamación digestiva, de cuando tú sabes que has comido en excedente, ¿sabes? Y lo primero que habría que hacer para esto sería identificar entre hambre real y emocional, reducir un poco tu estado de estrés, creo que es importante previo a las comidas. Sí. Para esto yo suelo recomendar un libro muy chulo que leí hace poco, que así a nivel usuario me parece muy interesante porque va muy al turrón y no es nada técnico, que es Alimentación Consciente de Yolanda Fleta, porque habla sobre esto, habla un poco de fisiología, habla de lo que es el hambre, de qué sucede cuando tú tienes hambre, cómo es una conducta normal, una respuesta normal al hambre, cómo puedes identificar el hambre real y el hambre emocional. Y me parece muy interesante porque creo que esto es básico a la hora de enfrentarte a un plato, la situación en la que te enfrentas, ¿no? Así como cuando llegas a yoga, por ejemplo, yo Sí. he tenido yoga y lo primero que te hacen es hacer introspección, 3 inhalaciones profundas y decir cómo te encuentras, pues creo que cuando vamos a presentarnos al plato deberíamos hacer lo mismo, porque creo que utilizamos la alimentación muchas veces como conducta compensatoria, como paliativo,
al final reduce nuestro nivel de estrés comer algo que sea gustoso, palatable, ¿no? Entonces creo que deberíamos tender a tener más conciencia sobre la alimentación y situarnos primero en un contexto que sea favorable para tomar buenas decisiones en relación a la alimentación. Saber también dar espacio a la secreción hormonal. Que tu cuerpo, por comer lento, con consciencia, masticando, pueda segregar las hormonas que tiene disponibles para segregar, para decirte, ya, hay suficiente energía en tu fisiología. Es que fíjate en qué dirección estamos haciendo las cosas, que funciones que fisiológicamente son inherentes a nosotros no están sucediendo. O sea, nuestro cuerpo no está segregando bien grelina y leptina, no sabemos cuándo tenemos hambre, no sabemos cuándo tenemos sed, porque estamos disregulando todo. Porque solo importan las calorías, ¿no? Que ese es el debate de siempre. El otro día subí un post, bueno, el otro día, ahora ya un mes, donde hablaba de eso, de que si al menos no estamos 20 minutos comiendo, no llegamos a dar tiempo a que esas sensaciones de saciedad se liberen. Por eso es muy importante comer pausadamente, ¿no? Y sobre todo también la proteína es muy importante para la saciedad. Preguntaban, ¿el 80% como dicen los japoneses? Sí, para mí ese 80% sería como, es que muchas veces el 80% sientes como que te está faltando algo. Para mí el 100% de saciedad es, me he saciado, estoy a gusto, pero ese punto de, si como más, luego me ocurre que mi digestión dura hora y media en vez de media hora. Esa es un poco la idea y al final, con un poco de ensayo-error, llegas fácil a ese punto y sabes cuándo ya tu sensación de saciedad es esa, que te permite tener una digestión más o menos ligera y estar bien, o esa sensación de hora y media pesado, somnolencia, etcétera, etcétera. Sí, lo que pasa es que ahí entraría, pues, cómo nos estamos alimentando, ¿no? Si es de forma hedónica, si es como paliativo, si es que eso ya sería un life aparte, ¿sabes? En plan, sería muy complejo. Yo creo que hemos determinado un poco los 4 grupos de alimentos que pueden ser potencialmente más inflamatorios, fuera parte de procesados, yo qué sé, azúcar, o sea, que para mí es que eso no, o sea, qué decir, no sé ni El cómo se está azúcar. contemplando, El ¿sabes? azúcar, no hemos hablado de él, pero Sí, pero vamos, es que para mí son como, o sea, no sé cómo decirte, creo que tengo que hablar de las legumbres, no de un procesado. Obviamente un ya. bollicao va a potenciar un estado inflamatorio en tu fisiología, pero no creo que haga falta que estén aquí Neki y Marcos para contártelo, ¿sabes? Entonces, eso lo dejo un poco más aparte. Eso a nivel dietético. ¿Cómo genera un contexto antiinflamatorio? Podríamos resumirlo en espaciar comidas, un número ideal podría ser 3, por ejemplo, en intentar no comer inmediatamente a levantarnos y dejar un pequeño espacio de tiempo y tampoco comer muy cercano de la hora de acostarnos y, bueno, intentar reducir esos grupos de alimentos y potenciar, pues básicamente lo que comprarías en un mercado, que yo siempre digo lo mismo, ¿no? Es un poco reduccionista, pero es que es así de simple. Es fruta, verdura, hortaliza y básicamente animales con su grasa y grasas vegetales de buena procedencia, vaya, pero vaya, así sería un poco el resumen de cómo sería una alimentación antiinflamatoria. Nos quedan muchas más patas para llevar un estilo Sí. antiinflamatorio. Por mencionar algo, el ayuno, que seguramente alguno esté preguntando, porque el famoso ayuno puede ser también dentro de este enfoque una herramienta muy interesante para potenciar esa bajada de la inflamación, pero como siempre digo, que no sea el objetivo ayunar, sino que sea algo más que surge de manera natural a raíz de, con esas 3 comidas que hemos hablado, con buena densidad nutricional, tus sensaciones de hambre y saciedad se regulan, entonces llega un día que, hoy pues no tengo ganas de cenar, y no cenas y a lo mejor haces un ayuno ese día de 14 horas en vez de 8 horas. Pues eso a lo mejor puedes tener un impacto positivo y ayudarte a potenciar esa inflamación porque además te lo está pidiendo tu cuerpo, que digo que esa reconexión con las señales de nuestro cuerpo es positivo, pero no buscar a lo mejor ese ayuno de tengo que hacer 18 horas o a ver cuánto me dice la aplicación, ay, ya llevo 16, voy a comer. Eso es un error bastante grave. Totalmente, o sea, yo opino literalmente lo mismo y lo único que podría añadir sería que sí que es cierto que por los ciclos de luz-oscuridad y cómo está establecido nuestro biorritmo, sí que sería interesante intentar, porque claro, es que yo flipo, porque cuando la gente se plantea un ayuno de 16 horas, digo, pero si yo a la gente le digo que lo natural sería 12 y no llega, o sea, ¿cómo te estás planteando tú uno de 16? ¿Sabes? Es que creo que somos poco realistas en nuestros objetivos. Es como, a mí me han dicho que ayunar 16 horas es bueno y entonces yo lo voy a hacer. Ya, bueno, pero tiene congruencia con tu vida diaria, ¿sabes? Porque lo que sí que espera nuestra fisiología, porque
todo lo que estamos hablando para llevar un estilo de vida antiinflamatorio básicamente viene de la teoría evolutiva, es decir, de lo que espera nuestra genética y de lo que deberíamos hacer porque es para lo que estamos preparados. Nuestro cuerpo está preparado para alimentarse en las horas de luz y no alimentarse en las horas en las que no hay luz. Con lo cual eso asistiría originariamente o genéticamente a 12 horas en las que puede haber ventana de alimentación y 12 en las que no. Con eso sería más que suficiente. Yo me quedaría como en ese medio. ¿Sabes? Tipo, si consigues cenar a las 9 de la noche y desayunar a las 9 sería la leche, ¿sabes? O sea, hay contextos mucho más ideales, pero ese creo que es el intermedio que puede ser realista, ¿sabes? Porque es verdad que los que tenemos más conciencia sobre la salud o nos dedicamos a ello X, pues hacemos todavía mucho más, ¿vale? Pero creo que hablando con la gente de la calle, creo que ese podría ser un contexto relativamente realista e ideal, me Sí, parece. realmente al final hay que conciliar muchas veces también la comida con la vida familiar, porque es el único momento donde se coincide. Entonces, ¿qué vas a decir? Oye, ¿no cenes a las 9 con tu familia? Pues no, a lo mejor si estamos en una situación extrema, en cierta situación, oye, a lo mejor ese ayuno nocturno va a ser muy importante y a lo mejor lo tienes que hacer 2 meses, pero en la mayor parte de las personas eso es salirse un poco de, como tú dices, del día a día de esas personas. O incluso su horario de trabajo, ¿sabes? Es que hay gente para la que no es viable y hay gente que a lo mejor puede introducir, por ejemplo, la cena dentro de su horario de trabajo porque se lo puede permitir y lleva un Claro. tupper, pero hay gente que no. Entonces, a mí me gusta siempre como contextualizar, ¿no? Porque al final creo que nosotros tenemos una perspectiva de la vida o una experiencia de vida un poco sesgada, porque nos relacionamos, bueno, tenemos pacientes, pero nos relacionamos con otros profesionales, hemos estudiado mucho sobre esto y entonces como que estamos ahí sesgados en relación a eso. El otro día hablaba yo con una compañera de profesión y amiga que yo le decía, ves, que tú me estás hablando de un contexto utópico, me estás hablando de que, claro, tú controlas todas las situaciones, tu familia entra por el aro, tus amigas entran por el aro, pero esto no es una situación normal. Yo hay veces Claro. que estoy en situaciones de que tengo que consumir procesados. Bueno, ya sabes que ya lo hemos hablado, que yo a veces consumo procesados y tú también, pero me refiero que es como, o sea, creo que hay una parte psicoemocional y social que se nos olvida. Y esto no es una excusa para consumir procesados. O sea, no va de eso, que somos nosotros técnicos de salud, Claro. ¿sabes? Sino que creo que tiene que haber un equilibrio. No te puedes volver un ser asocial y fuera completamente del sistema por una conducta saludable porque estás entrando en otra poco saludable, que es no estar A- relacionado. aislarte, ¿no? Sí, sí, porque está mucho también ese mensaje de, ya, pero es que ellos son los enfermos que quieren comer mierda y como yo tal, creo que al final, o sea, puedes tener tu parte de razón, en el sentido de que al final puede ser que nuestra sociedad se haya orientado de cierta manera, que a lo mejor no sea la más positiva, pero al final tú estás consiguiendo generarte más daño a ti a nivel de salud, porque no estás generando lazos sociales, no estás a lo mejor teniendo ese momento de relajación y al final va a ser más negativo que evitar ese sábado por la noche el cenarte una hamburguesa en un restaurante que te guste. Totalmente. Y yo no soy de las que promueve esto, o sea, me refiero que yo veo hasta profesionales que lo ponen en plan, esta hamburguesa engorda dependiendo del contexto, no sé qué, no sé cuál. O sea, no, yo sí que no voy a promover el consumo de procesados, pero sí que es verdad que si hago un live o algo más cercano que tal, pues sí que hablo de lo que te puede proporcionar en positivo y lo que te resta, ¿sabes? O sea, que me parece que muchas veces se nos va la olla, ¿sabes? Sí, Poco, nos vamos al extremo. sí. Nos quedaría hablar de cómo puede ser una pauta de descanso antiinflamatoria, cómo puede ser un contexto de movimiento y o ejercicio antiinflamatorio. Y eso. ¿Vale? La alimentación está clara y luego, pues los básicos. Movimiento. Al final el movimiento tiene ese aspecto de bajar los niveles de inflamación, de mejorar la circulación y que llegue más oxígeno, energía a tus células. O sea que al final eso va a mejorar todo el funcionamiento de tu organismo. Pues andar, ¿cuántos pasos? 8.000 por poner una orientación, ¿no? Al día. Pues tampoco, si puedes más, bien, pero que trates de entrar en esos rangos y de no bajar a lo mejor de 6.000, ¿no? A nada que te esfuerces un poquitín, a esos 6.000 se puede llegar. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Yo creo que tiene que haber un mínimo que nos tenemos que asegurar y que efectivamente, mira que yo soy un poco como de cuantificar, ¿sabes? O sea, como de seguir una norma o seguir algo como muy estricto, pero es verdad que, mira,
yo no era nada consciente, bueno, a ver, no era nada consciente, sabía que era completamente sedentaria básicamente porque llevo meses pasándome entre 7 y 9 horas delante de un ordenador, con lo cual, o sea, que decir, activa no podía ser. Pero cuando realmente miras el móvil y ves que has dado en un día 2000 pasos, ¿y por qué tengo perros? Que es que si no, igual ni eso. Y digo, no, no, es que a esto le tengo que poner solución, ¿no? Entonces creo que hay veces que ese detonante de cuantificar es nuestro input para ponernos en Sí, marcha. Entonces, animo a la gente a que mire que hoy en día todos los teléfonos móviles, y además lo llevamos siempre encima, entonces rastrean nuestros pasos, que miren los pasos que se dan y que ser ultra sedentario es por debajo de los 8000 pasos, que es verdad que a Marcos y a mí nos encantaría que fuesen más, pero que un mínimo minimísimo que os garanticéis de 8000 pasos para realmente mantener un estado mínimo de salud. Creo que es importante lo que ha dicho él de los beneficios del ejercicio cardiovascular y el movimiento, ¿vale? Porque muchas veces cuando tendemos a cambiar de hábitos y a querer potenciar un estilo de vida saludable, lo primero que hacemos es apuntarnos al gimnasio. Y es como, a ver, quizá de momento no sea necesario. Vamos a crear el hábito de movernos, de crear un espacio de tiempo en el que le damos importancia a la actividad física, ¿vale? Y vamos a movernos. También, ¿por qué lo digo yo? Porque hemos hablado antes, ¿no? Del estrés agudo, el estrés crónico, el concepto de inflamación, etc, etc. Y me parece que el hecho de que una persona completamente inflamada, estresada, que no haya cambiado otro tipo de conductas, que tenga incluso síntomas, se ponga de repente, se pone de moda el CrossFit o el HIIT y se pone a hacer eso, es como, tío, tienen un potencial anaeróbico brutal. Es un trabajo de impacto. Quizá tus articulaciones no tengan la energía para hacer eso ahora mismo. Tampoco tus mitocondrias tienen suficiente energía. Tu aparato cardiorrespiratorio no está en pos de que tú hagas un puto hit. Y es verdad que luego va a favorecer tu flexibilidad metabólica y que todo funcione mejor. Pero quizá habría que empezar por caminar, aunque te parezca loco, ¿sabes? Como tipo, ¿solo eso voy a hacer? Pues es que caminar es una actividad que prevalentemente tiene un componente anaeróbico y eso va a mejorar tu capacidad de reparar los tejidos, de oxigenar tus células. Entonces, a lo mejor ahora mismo es lo mejor para ti. De hecho, tuve un caso de una chica que entrenaba conmigo mucho tiempo, la encantaba entrenar conmigo, pero claro, yo hacía entrenamientos en circuito con cierta intensidad. sí, Entonces, bastante componente del entrenamiento era anaeróbico, ¿sabes? Y yo decía, a ver, la había atendido también a nivel de terapia integrativa y yo sabía que ella tenía sintomatología de fatiga crónica. Y un día me tuve que sentar con ella y decirle, mira, no podemos avanzar en la terapia integrativa si tú sigues queriendo entrenar conmigo y dándole tanta importancia al componente anaeróbico dentro de tus entrenamientos. Es que, o sea, a mí me encanta que pagues y que vengas, ¿sabes? Pero sería mucho más productivo para ti que caminases, que hicieses elíptica, o sea, qué decir, que sí. tenemos que entender los recursos que tenemos y para qué nos sirven. Por eso me parece muy importante que tú y yo hablemos de en qué nos beneficia caminar y en qué nos puede beneficiar un entrenamiento intenso de fuerza, ¿vale? O sea, que creo que una persona inflamada, y estamos hablando, en principio, en teoría, de personas que quieren cambiar un contexto inflamatorio, debe empezar por oxigenar sus tejidos y eso pasa por empezar con ejercicio cardiovascular de frecuencia media a baja. Sí. Caminar, ya está. Caminar. Simple. Si luego muchas veces lo simple no es tan sencillo de hacer, ¿no? Que Total. por eso cuesta decir. Movimiento, perfecto. Descansar, ¿cuál es el mínimo? Más que el mínimo, que no son las horas, y luego empieza la gente con la paranoia de los ciclos del sueño, que son cada hora y media, que no sé qué, fenomenal. Pero lo básico es que adelantemos la hora lo máximo posible, más que la prolonguemos por la mañana. Y luego la gente empieza que si las siestas, que si tal. O sea, realmente, como hemos dicho antes, nosotros dormimos para reparar tejidos, para volver a nuestro a nuestras características basales. Entonces, esto hay que hacerlo cuando el sistema inmune está activo. El sistema inmune se activa a las 11 de la noche, con lo cual, en esa hora sería ideal que tú ya estuvieses dormido. ¿Qué pasa? Que es cierto que a lo que volvíamos antes, ¿no? Que tenemos las cualidades que tenemos a nivel social y que trabajamos hasta más tarde, etcétera, etcétera. Entonces, para mí un punto ideal es que una persona intente al menos a las 11 de la noche estar en la cama. Vale, ok, quizá no estés dormido, pero al menos acuéstate a las 11 de la noche. Precisamente porque
Cada tiempo que pase y que prolongues a partir de las 11 de la noche, estás robando a tu sistema Mm. inmunológico la capacidad de reparar tu fisiología. Entonces, de nada me sirve que después duermas hasta las 9 de la mañana si estás prorrogando hasta la 1. Y aquí viene el que te dice, ya, pero yo no puedo. Fenomenal. Estamos lanzando este mensaje para gente que probablemente desconozca esta información, que esté dando poca importancia a la hora que se acuesta porque está cumpliendo con sus 8 horas de sueño, pero son de 1 a 9. Pues no nos sirve igual. Eso es. La hora de sueño es muy importante y luego la calidad del sueño, que sea lo más profundo. Ahí pues interviene pues el hecho de tratar de no cenar justo antes de ir a dormir, el hecho de reducir las luces, la intensidad para que acompañes al cuerpo hacia esa relajación, que trates de no ponerte a hacer cosas de que te requieran pues eso, mucha intensidad o mucha atención y que, por ejemplo, pues alguna rutina de sueño que te permita pues, apuntar o dejar por escrito lo que vas a hacer al día siguiente para intentar liberar esa cabeza, ¿no? Alguna actividad más relajante, pues como leer, hablar tranquilamente con tu pareja o algo que encuentres que te ayude a bajar el ritmo y a cambiar un poco ese patrón de pensamiento. Totalmente. De hecho, el otro día comentaba con amigas esto, ¿no? Que es como que la gente te dice que prorroga la hora de dormirse porque es su momento para ellos y que en pareja, yo qué sé, pues ven una serie, etcétera. Y es cierto que esto es muy generalizado. Y, o sea, para mí es llamativo, ¿sabes? Y incluso yo también lo hago, pero para mí es llamativo que es como que socialmente está instaurado que la noche después de trabajar es el momento de autocuidado para uno mismo y entonces es lógico ver una serie y sin embargo no veríamos, o sea, veíamos una puta locura acostarnos a las 11 de la noche y en vez de levantarte a las 7, levantarte a las 6 para ver la serie. ¿Por qué no la veis a las 6 de la mañana? Ya. Yeah. Podría ser, quiero Es, decir. es cultural Es totalmente cultural. y lo dices incluso a mí que no me lo había planteado, te suena tal, pero que es como el hecho de comer salado por la mañana, o sea, a gente pues le parece una locura y es totalmente luego normal, entonces podríamos normalizarlo. Tal cual. Yo, de hecho, lo que sí he implementado, por ejemplo, que he cambiado como conducta es, yo antes leía por la noche y ahora leo por la mañana. ¿Sabes? O sea, realmente, además, el tipo de lecturas que yo hago normalmente son densas o son un poco de aprendizaje Sí, o son cosas que quiero tener luego de recurso para los pacientes o para recomendarles el libro. Entonces, no es algo que tú hagas de forma ahí como ociosa, es algo en lo que tienes que poner cierta atención, ¿sabes? sí. Entonces, no me parece buena idea leer por la noche. Yo, por ejemplo, lo primero que hago por la mañana cuando me levanto es leer. Entonces, es una cuestión cultural. O sea, si vamos a favorecer el autocuidado, vamos a hacerlo de verdad. Y si para ti una forma de autocuidado es darte espacio a cosas que te procuren satisfacción, que no voy a yo decidir cuáles, es que decir, juzgar cuáles son, que decir, si para ti es Netflix y para mí es caminar, pues para ti es Netflix, quiero decir. Pero sí que es cierto que podríamos atender más al momento en el que lo estás haciendo. Porque si quieres favorecer el autocuidado, pero estás poniendo por detrás de ello acostarte más tarde, estás haciendo flaco favor al autocuidado, ¿sabes? Entonces quizás sería interesante buscar otro sitio, o sea, otro momento o hacer otro tipo de actividad, ¿no? Podemos entrar en una reflexión que igual es un poco cruda y es el hecho de que el problema es que la mayor parte de las personas odian su vida y su día a día. Entonces, después de todo ese castigo que ha sido sobrellevar el día, es como que necesitan su premio, ahora un rato para mí. Entonces, ahí es esa reflexión. ¿Qué pasa? Yo tengo ganas, por ejemplo, esto es una situación privilegiada, tengo ganas de acostarme para tener energía al día siguiente y levantarme a las 5 a estudiar, a leer, a trabajar, porque tengo una suerte de poder dedicarme a esto. Pero ahí podemos dejar una reflexión de que posiblemente también tenga que ver con eso, ¿no? Que como tenemos tantas carencias en nuestro día a día y tantos vacíos, necesitamos llegar a eso y tener ese momento para sentir que estamos haciendo algo con nuestra vida. Sí, necesitamos paliativos, necesitamos, o sea, constantemente un poco el discurso, tanto con la alimentación como con el ocio, como con el consumo de alcohol, como, ¿no? Como todas estas conductas que probablemente no sean tan saludables, pues, es muy de español, ¿no? Celebrar comiendo y bebiendo. Estoy triste, como y bebo. Me lo merezco, he tenido un día chungo en el curro, ¿no? Creo que deberíamos quizá plantearnos los estándares que estamos haciendo con nuestra vida, o sea, sería un discurso mucho mucho más introspectivo, ¿no? Y más intenso, porque es cierto que yo opino lo mismo que tú. A mí lo que me pasa es que cuando tengo un periodo mayor de estrés tiendo más
a necesitar consumir alimentos de forma hedónica, aunque sean saludables, por ejemplo. Pues otra persona tendrá otras conductas. Lo mismo que el que hace ultradistancia, ¿sabes? No es más que una conducta paliativa. Yo soy muy cruda con la gente de ultradistancia. El otro día me escribió un chico y, bueno, no recuerdo ya qué me dijo, pero bueno, le vine a decir eso. Le dije que toda la gente que había conocido ultradistancia al final tenía la misma estructura mental detrás, ¿sabes? Que es una búsqueda constante de dopamina, ya 10 kilómetros no me la profesan, así que hago 15, 20, 30, 40, ya no es suficiente correr, voy a hacer bici, ya no es suficiente la bici, voy a nadar, y es en plan, ¿a qué aspectos de tu vida no te estás queriendo enfrentar para necesitar esa carga de actividad física, ese castigo y esa búsqueda constante de dopamina? Pues a lo mejor estás haciendo todo eso para no parar, no hacer introspección y no decir, pues todo esto que tengo en mi vida no me mola. Y un poco Ahí, las conductas ahí lo mínima. dejamos. No, no, que ahí lo dejamos. Sí, yo creo que sí. Para mí estas reflexiones son importantes, por eso yo al final la manera de trabajar le llamo salud consciente, porque me gusta hacer consciente a las personas de su vida en general, sus situaciones, porque es lo que permite encontrar qué es lo que está fallando y ponerle solución. Totalmente. O sea, tenemos que partir para mejorar nuestro estilo de vida, nuestros hábitos y nuestra salud de poner conciencia. Y es justo hoy el sutra que había en mi clase de yoga. Es como, o sea, cómo una persona va a cambiar una conducta si ni siquiera sabe que la está teniendo, ¿no? No ha hecho Mm. introspección y no ha pensado cómo está viviendo su vida y qué tipo de persona quiere ser. Qué profundos hemos terminado, ¿eh? Bueno, está bien terminar así. Hemos iniciado un poquito dispersos, hemos metido bien en el hoyo y hemos terminado con una reflexión para los que se han quedado y les ha merecido la pena. Jori, gracias, Neki. Nada, súper encantada, ya lo sabes, que siempre que hablamos fluye muchísimo, entonces para mí hacer lives contigo es como, o sea, me supone cero esfuerzo, así que súper, súper, súper encantada, la verdad. Por comentar, que no es lo que me gusta, pero justo ha preguntado a muchas personas por el tema del estrés. Yo justo este mes en la comunidad tenéis una masterclass sobre el estrés en profundidad de 2 horas. Y no sé si tú quieres comentar algo sobre el tema de alimentación antiinflamatoria, algo de ese estilo, porque seguro hay gente aquí que está interesada. Pues justo ayer me pilla este live con eso y esta semana tengo 2 lives, así que ¿por qué no? No digas que no te gusta esto, somos, o sea, nos ganamos la vida con esto y creo que damos mucho contenido de valor de forma gratuita, pero tenemos que comer como el resto y creo que además hacemos una venta de productos muy honesta, ¿sabes? Entonces, yo justo ayer modifiqué mis servicios y saqué un nuevo proyecto, un nuevo producto porque me parece que es muy importante que entendamos la salud como un cambio en el estilo de vida, que dejen de vernos como nutricionistas, como dietistas, no sé qué es esta persona. Entonces, en un intento de que el mensaje sea mucho más general y que entiendan a lo que nos dedicamos, yo he creado un programa de 12 semanas para introducir hábitos de estilo de vida que, si bien es estandarizado, está monitorizado por mí. O sea, hay contacto diario conmigo, hay material en PDFs, hay infografías, hay recursos prácticos, hay vídeos. Entonces, creo que es un producto bastante potente que puede hacer mucho bien. Es una manera de que la gente escalone de forma realista sus objetivos y en unas 12 semanas tenga un proyecto de vida antiinflamatorio. Así que si la gente Muy le interesa, muy pues interesante. tienen. Y ya gracias a ti por Genial. darme el espacio, por invitarme y que nada, encantada, que Nos ya sabes. vemos en el siguiente, seguro. Sí, totalmente. Bueno, muchas gracias a todos los que habéis estado hoy por aquí, a todas, y nada, que un placer. Espero que os hayamos aportado. Se va a quedar grabado, tanto aquí, se subirá también a YouTube, así que estaos tranquilos si alguien no lo ha visto desde el principio. Nos estaban justo diciendo, perdona que te interrumpa, que, y las preguntas que hemos hecho, si te apetece poner igual un sticker o lo que sea, y lo pongo yo también ahora, preguntas que se hayan podido quedar en el live. Perfecto. Y así, pues mira, les dejamos ese material también en excedente, ¿vale? Yo ahora cuando colguemos, por mi parte, si hay algo en lo que yo os pueda ayudar, os voy a dejar un sticker y pues le dais caña. Genial. Pues Muy nada, bien, pues que descanses igualmente. y nos vemos pronto. Chao a todos, gracias. Gracias.